la entrevista de hoy, en nuestro programa sobre la política al servicio del bien común, tenemos a una persona muy querida y especial para nosotros, para Resucita Perú y para toda la gente que ha participado en la política en esta trayectoria del Perú. Él es Rolando Ames, es politólogo y durante toda su vida ha sido profesor de ciencias políticas. Ha trabajado con el acompañamiento a los movimientos populares, a organizaciones sociales, ha sido miembro de la Comisión de la Verdad y también es profesor emérito de la Universidad Católica. Esta tarde lo tenemos con nosotros. Hola Rolando, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Es un Muchas gracias, más bien. Estoy muy contento de poder estar con ustedes porque sé que están haciendo una experiencia nueva, pero muy interesante. Sí, y es un placer tenerte con nosotros. Mira, en esta entrevista, ¿no? Sí. En el momento en el que estamos actualmente, pues la política vuelve a ponerse, como siempre, en agenda, pero más efervescente. Así es. Y yo creo que en este programa quisiéramos contar con tu experiencia y con todo lo que nos puedes ayudar a clarificar sobre el tema de política. Comencemos, ¿qué sentido tiene la política? Mira, la política es una actividad que ha existido desde el comienzo, digamos, de que los seres humanos vivimos en grupo y sobre todo cuando ya dejamos de ser cazadores, como fuimos al principio, y nos asentamos en un territorio, sembramos la tierra, la agricultura, apenas empieza a haber ciudades, si quieres, pueblitos, para decirlo muy rápido, tiene que haber una dirección, porque no se puede vivir juntos sin organización y sin dirección, y la política es cómo se organiza la vida en común. Nosotros somos personas, cada uno somos personas individuales. Efectivamente, como dicen algunos, nacemos y morimos solos, pero no podemos vivir solos. Y la política entonces tiene que ver con los asuntos de todos. Y cuando tú dices que hoy la política está efervescente, es porque como el país está muy mal y ha habido tantos problemas, ahora nos damos cuenta que es clave quién nos gobierna, cómo lo va a hacerlo bien o no. No sé si te estoy contestando lo que me preguntas. Sí, por supuesto, claro que sí, porque mira, ahora cuando decimos efervescente, podríamos decir que la ciudadanía está más activa, más participativa, que antes era más indiferente y que ahora se preocupa por los asuntos políticos, por los asuntos del bien común, o estaríamos hablando de que es coyuntural, es porque estamos en sistema electoral, no nos gusta un tipo de manera de hacer política. ¿Qué podrías decirnos de eso? Es una mezcla de las dos cosas que has dicho, Jenny. O sea, no hay que idealizar tampoco, así como en la vida personal no podemos cambiar de un día para el otro, ¿no? Sino que si queremos cambiar tenemos que pelearla durante días, semanas, meses, a veces años para lograr mejorar en tal aspecto. Nosotros, y no solo el Perú, sino el mundo entero, durante 20, 30 años ha sido muy indiferente a la política porque la economía empezó a crecer por las nuevas tecnologías mucho y entonces la política fue perdiendo importancia. Los jóvenes, yo ya soy muy viejo para meterme en la contabilidad, pero si cuento a los jóvenes que lucharon contra Fujimori, contra el intento de la segunda reelección del tercer gobierno de Fujimori, ellos ya habían hecho poca política porque durante el fujimorismo hubo un solo gobierno, ¿no? Casi sin competencia, con mayoría total en el Congreso, etc.
Y de esos jóvenes que tuvieron esa experiencia, inmediatamente después volvió el crecimiento económico que había habido al comienzo de Fujimori, volvió a haber, y durante del 2000 hasta el 2015 más o menos no hemos sentido problema económico serio. Y entonces hemos creído de que ya pues, ¿no? Todo el mundo va adelante si es que trabaja. Si trabaja individualmente bien y es bueno con su familia, ya. ¿Para qué meterse en política? Los políticos discuten y a nadie le interesa lo que discuten los políticos. ¿No es cierto? Esa idea se metió mucho en la vida concreta. Entonces ahora tú dices que está efervescente la gente. ¿Por qué? En parte por la coyuntura, en parte porque con la pandemia ha habido la evidencia, ¿no es cierto?, de la desigualdad social, que no tenemos suficientes hospitales, en fin, ¿no? Que en muchas provincias la gente se ha muerto sin atención médica, y eso nunca había ocurrido ante los ojos de todos. Ajá. Parte de la reacción ahora es porque sentimos la urgencia de cambios sociales fuertes. Pero también es cierto que la gente que siempre hemos pensado y actuado desde la política, ahora tenemos más posibilidades de hacerlo mejor porque somos más escuchados. O sea, en este cambio hay una cosa más profunda, más reflexionada, y también hay una reacción inmediata. Si se resuelven los problemas económicos inmediatamente, la gente puede volver a decir, ya pues, entonces yo me dedico a lo mío. Y esto es lo que desde un punto de vista cristiano, y ustedes me hablaron, ¿no es cierto?, que querían comentar este documento del Papa Francisco, Hermanos Todos, ¿no? Así es. El capítulo 5 es un capítulo dedicado a la política y es francamente extraordinario. Se los digo no solo como cristiano, sino como especialista en estas materias. No existe, entiéndanme bien, por favor, no existe un documento que sea comprensible sin necesidad de haber estudiado mucho, si uno lo lee en grupo y lo discute, que esté tan actualizado a cómo es la política en el mundo y en América Latina hoy. Entonces, la importancia, por ejemplo, el Papa dice, ¿no es cierto?, la política, dice, tiene un valor absoluto porque no puede haber mejora social sin política. ¿Ya? Entonces creo que, así te contestaría, creo que mejor es que tú me preguntes para que esto sea más entretenido. Fíjate, en el común de la vida de nosotros, de los ciudadanos de a pie, pues sabemos que política tiene que ver con poder, tiene que ver con discurso, tiene que ver con la palabra empeñada, y con las promesas, y en la práctica política hablamos de los populismos, ¿no?, donde prometes y no cumples. Entonces, ¿cómo nos dices o qué nos dirías tú, Rolando, en el actual contexto de cómo el tema de poder no es solo un tema que le pertenece pues a la lucha de poder de los partidos, o el discurso, ¿no?, este discurso político que está alejado de la práctica? ¿Por dónde podríamos nosotros entender mejor para que los ciudadanos participáramos del poder, para participar de las decisiones políticas, para que los ciudadanos y el Estado y el gobierno, en todo caso, pudiéramos, no sé, ser más coherentes entre el discurso y la práctica política? A ver, Janet, me interesa mucho que me entiendas y que me entiendan todos ahorita, ¿no? Tú has dicho, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos se interesen? Ya. Y has mencionado una sola vez la palabra partidos, ¿no? Y yo casi te corto ahí porque te quería decir que lo que hace falta, y has mencionado muy bien poder. Si los ciudadanos somos aislados y no entramos en la política, solo tenemos poder en nuestra casa y con la justa en nuestro trabajo, ¿no?
pero no tenemos ninguna capacidad de influencia sobre las decisiones principales que nos afectan a todos. Para eso, para tener importancia y tener algo de poder, tenemos que tener representantes. El Perú somos 30 millones de personas, es imposible poner a discutir directamente 30 millones de personas para ver qué hacemos. Y para eso aparecieron los partidos políticos solo hace, va a parecer mucho, hace 200 años, hace 150 años aparecieron en Europa los partidos. Pero hasta hace unos 30 años todo el mundo se empezó a dar cuenta de la importancia de estar representado. Y para que un país tenga representación tiene que haber partidos que representen los distintos intereses. Ahora, la gran mayoría no tiene organización. En cambio, los grandes empresarios tienen una organización pequeña y propia, la corporación, la gran empresa, pero es tan importante que basta esa organización para influir sobre el conjunto. ¿Te das cuenta? Sí, claro. El gran empresariado no necesita tanto los partidos, porque influye por el poder que tiene, esa palabrita que ahora se repite mucho, los poderes fácticos, los poderes de hecho. Es que eres poder tienes poder no porque eres ciudadano, sino porque tienes cosas que todos necesitan y que son tuyas. Entonces puedes poner condiciones. Claro. Entonces, Rolando, tendríamos que hacer el esfuerzo de comprender esto que nos acabas de decir. No tener un poder solamente, diríamos, en el espacio privado, sino salir de ese espacio familiar, de ese espacio pequeño y abrirnos a ese espacio público donde hay distintas maneras de participar. Y yo te preguntaría ahí, entonces, el rol de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, ¿cómo entran a tallar aquí para ese tema de juego de poderes, ¿no? Y de poder participar en las decisiones políticas que nos interesan a todos? Muy bueno, muy buena tu pregunta. Fíjate, ¿cómo entran los movimientos sociales a tallar en el juego de poder? Ya, son muy importantes, porque si mucha gente defiende una misma posición, se organiza, sale a la calle, escribe, va a mítines, educa a sus hijos con una idea, ¿no es cierto? Porque ahora hay que hacer tal cosa. Si la gente se mueve, ¿no? Movimiento, ¿no? Si la gente, como tú dices, sale a lo público, le van a tener que hacer caso, ¿no? La pueden reprimir, pero si son más organizados ya es más difícil reprimir. Entonces, el camino es la organización y los movimientos son muy buenos porque organizan, pero, escúchenme bien, son insuficientes, para que haya verdadera democracia en un país, porque para eso las decisiones del Estado y del gobierno tienen que tomar en cuenta a las mayorías. El movimiento social hace presente a las mayorías, si quieres, en la sala de la política. Pero en la sala de la política, el lugar más importante lo tienen las pocas personas que tienen autoridad política. Tiene autoridad política el presidente, los ministros, los congresistas, son autoridades políticas. Si allí no hay representantes de las mayorías de los movimientos sociales han logrado crear atención, ¿no es cierto? Pueden lograr hacerse escuchar, pero entre que te escuchen y que acojan tu propuesta, aunque sea en parte, ahí hay todavía un camino. Ese camino es el camino estrictamente político, ¿ya?
Correcto, justo ahí, justo en eso quisiera entrar, porque claro, estamos en un momento político donde de alguna manera ese clamor de la población que no ha sido atendida, que no necesariamente ha estado en el gobierno, mejor dicho, es inédito este proceso, ¿cómo hacer para que esto se convierta en política pública, en políticas que realmente afecten y no caigamos en propuestas que no respondan necesariamente a la realidad de la gran población y salgamos de lo que llamamos crisis política, de disminuir estas brechas sociales? O sea, yo creo que estamos en este momento, obviamente no somos, diríamos, no tenemos una bolita mágica, pero sí creo que podemos, o puedes por lo menos ayudarnos a decir por dónde nuestra ciudadanía ayudaría junto con el gobierno para caminar a que la política se traduzca en políticas públicas, en un gobierno que responda a esos clamores de la población. Muy bien. Voy a usar la misma imagen de que los movimientos sociales están como en la calle, ¿no es cierto? Ya. Y entonces tenemos, ponte, el Palacio de Gobierno o el Congreso, tenemos un edificio ahí donde están los políticos, y entonces la gente de la calle toca la puerta, toca la ventana, da discursos por la radio, por la televisión, se hace escuchar de alguna manera, y los que están dentro del edificio le escuchan. Pero el paso que yo te decía siguiente es que tenga representantes, que ese movimiento social, esos movimientos sociales tengan representantes dentro del aparato de la organización política. Si tienen representantes, entonces, y si son mayoría, por supuesto, más fácil todavía, las decisiones van a corresponder con lo que era el pedido. Y si se toman decisiones, entonces va a haber, tú dijiste, políticas públicas. Es decir, muchos de ustedes, entiendo, por ejemplo, son maestros. Hay demandas de mejora de sueldo o hay demanda de mejores condiciones en los locales, de mejores servicios en las escuelas. Bueno, si los maestros logran que eso se convierta en decisión, algo así como por el otro lado de la calle, si quieres, ¿no? Entonces van a salir los funcionarios a hacer las cosas en la calle, porque las cosas se hacen con todos, ¿no? Se aplica una política pública, ¿no? ¿Se aplica un aumento o no se aplica un aumento? ¿Se mejoran las postas médicas o no se mejoran? Eso otra vez es en la calle. Entonces es una relación entre todos los ciudadanos, entre la enorme mancha, los millones que yo decía, y los que deciden. Solo protestar no es suficiente. Correcto. Porque no puedes estar protestando todo el tiempo, ¿no es cierto? Ajá, así es. Ya, entonces la política es entonces como una maquinaria, ¿no? Que recibe lo que en inglés dice inputs, ¿no? Ingresos, ¿no? Y outputs, salidas. Correcto. Los ingresos son las demandas. Demandas. Las outputs son las decisiones. Ya. Las decisiones otra vez se aplican al conjunto de la gente. Es un circuito, ¿no es cierto? Es una especie de movimiento permanente. Exacto, pero en esa maquinaria que nos dices, obviamente necesitamos, diríamos, la gasolina, el aceite para ponerlo en un adecuado funcionamiento y que articule la demanda, que es la entrada, ¿no? Las expectativas, y la salida, que serían pues las políticas que se apliquen directamente. Resulta que ahí tenemos algunos factores que no nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. Hablamos de cómo la corrupción está también en esos representantes muchas veces, ¿no? Está en todo, está en toda la sociedad, por supuesto, ¿no? Pero está el tema de la corrupción. Quería traerte también otras cosas. Está eso. Está que en esta efervescencia política pareciera que hablamos
todo lo mismo. Y por ejemplo se dice, vamos a defender la democracia, vamos a defender la vida de este país, vamos a defender la libertad, que son temas que están fundamentalmente unidos al ejercicio de la política, pero pareciera que entendemos diferente. ¿Cómo en un país como el nuestro podemos hablar de una decencia en la política? Cuando hablamos de que la política sea decente, cuando hablamos de que hay que fortalecer y defender la democracia, de que la libertad no es solo pues decir lo que te da la gana, diríamos de una manera así malamente, ¿no? Sino la libertad tiene que ver con otro concepto que tiene que ver también con la dignidad, con el respeto, con la manera de poder poner... Común, ¿no? Claro, por supuesto, con el bien común. Entonces, ¿cómo nos ayudas ahí ahora a entrerelacionar esas palabras que las usamos con mucha facilidad y que parece que es lo mismo para todos y resulta que no? Ya, efectivamente, ahí de nuevo has tocado un tema muy central. Y eso, fíjate, es una novedad, porque antes no había las redes sociales, no había los celulares, ¿no es cierto? No podíamos mandar fotos y estar todo el tiempo conversando con nuestros amigos. Ahora hablamos mucho más, nos comunicamos más. Entonces, eso es muy bueno si lo que se dice es cierto, si la gente es constructiva y trata de ayudarse mutuamente. Pero si lo que la gente está haciendo es, por no hacer el esfuerzo de entender de qué se trata, sino simplemente por estallar, tú dices la libertad es importantísima. Pero una cosa, ¿no es cierto?, es que una persona que está ebria, ¿no?, diga, no, yo voy a salir a la calle, no importa que esté borracho, me va a ir bien. Y su familia le va a decir, no salgas. Tienes que prepararte para salir. Salir a lo público, salir a la política significa preparación, ese aceite que tú dices, ¿no? Es esa calificación. Y entonces lo que pasa ahora es que como la gente está desesperada por tantos problemas y como la educación ha caído mucho de nivel, no se estudian los problemas sociales, no se estudian los problemas políticos. Entonces, yo repito aquello que me gusta, con lo que yo me siento de acuerdo a la primera, y digo, no, ese está bien, y digo, no, el otro es una desgracia. Y entonces todos hablan lo mismo, como tú dices, todos dicen democracia, libertad, ¿no es cierto? Porque son las buenas palabras. ¿Ya? Pero, a ver, y para hacer una nota concreta bien positiva, ¿no? Ya, perfecto. Aunque sea mintiendo, todo el mundo está hablando hoy de democracia, de dignidad. Sí. Todos dicen eso, ¿no? Con todo respeto por la señora Fujimori, en lo personal, la señora Fujimori tiene cargos muy graves, tiene denuncias gravísimas de corrupción. Sin embargo, ella ha sido candidata a la presidencia y casi la ha ganado. Mitad de país ha votado por ella. Correcto. Ahora, el candidato ganador, que es Castillo, empieza a nombrar ministros y comete errores. Al parecer, hay ministros que tienen denuncias también de delitos. Y los medios de comunicación arman un escándalo sensacional y dicen, qué terrible, cómo ha nombrado a una persona que está enjuiciada. La otra señora tenía muchas denuncias y no solo ya denuncias, sino ya tenía órdenes de detención, ya había estado presa, se ha suspendido los juicios que tiene por la campaña. Y sin embargo, los medios de comunicación no hablan de eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que en palabras todos podemos decir cualquier cosa. Lo importante es que la palabra sea cierta. Así es. Y los medios de comunicación son muy importantes porque son los que informan. ¿No? Y si el medio de comunicación se olvida
de que la señora Fujimori también tiene delitos y dice, ¡qué barbaridad! Los ministros nuevos están acusados, no puede pues rasgarse las vestiduras solo por lo que ocurre a su izquierda y no por lo que ocurre a su derecha. Totalmente de acuerdo. Pero ahora, Rolando, a lo que tú estás diciendo, me surge que, claro, la política tiene que ir de la mano con la ética. Cuando hablamos de la ética, estamos hablando, por supuesto, de valores, estamos hablando del comportamiento también de las personas. Entonces, aquí hay como una fragmentación, pero no solo práctica, sino mental. O sea, pareciera que todo vale en la política y por lo tanto no tenemos en cuenta la ética. Y por lo tanto naturalizamos, o sea, vivimos con normalidad esto que nos estás diciendo. Ayúdanos un poquito a entender por qué nos pasa esto y por qué necesitamos que tanto a nivel de ciudadanos, ciudadana individual, a nivel de las organizaciones, a nivel del gobierno, la política vaya de la mano con la ética. Si no, nos vamos a la deriva. Bueno, a ver, pero ¿por qué es tan importante? Estoy de acuerdo contigo, es importantísimo, es fundamental la ética en la política. Pero ¿por qué es tan fundamental? Ajá. Porque la política, ¿qué hace? Gobierna, ¿no es cierto? Lo que dije al comienzo, dirige la sociedad. No puede haber sociedad sin dirección. Si los que dirigen son corruptos, todo se echa a perder. ¿No es cierto? Se friega todo el aparato, perdón por usar la palabra, no, pero perfecto, para entenderlo. ¿No? Para que se me entienda. Sí, correcto. Si un funcionario en un pequeño municipio rural se apropia de 200 soles, es muy grave para la gente, ¿no? Para la cual se iba a comprar un bien con esos 200 soles que él se los agarra. Pero quedan perjudicadas 1000 personas. Si el que está en un ministerio, él y sus amigos se corrompen, hacen daño a millones. Y ya vemos, por ejemplo, creo que en eso hay un acuerdo general en el Perú. Montesinos es un hombre muy inteligente, extraordinariamente inteligente. Y es un hombre que sabe mucho de política, muchísimo. Pero ha usado ese saber para acumular poder suyo y el de Fujimori a quien él servía. Entonces la corrupción de Montesinos, ¿por qué es tan rechazada? Porque hace mucho daño. ¿Por qué? Porque la política gobierna. Y entonces, para hacer política tienes que estar preparado, tienes que estudiar, tienes que saber de qué se trata, ¿no? Tienes que estudiar incluso, ¿no?, lo que es el juego de poder. Y para eso tienes que saber que hay muchos jugadores de poder que juegan a la mala. Pero tienes que tener la confianza de que los seres humanos podemos jugar a la buena, que la solidaridad es posible. Pero no solo que tenemos que decir, nosotros somos solidarios, los otros son corruptos. Tenemos que ganar los puestos públicos, porque si no, de nada vale. Correcto. Voy a hacer, quizás es excesivo lo que digo, pero quiero hacerme entender. No, lo dices por esto que tú explicabas de la influencia. Tener poder es la capacidad de influencia. O sea, si necesitamos realmente que la política llegue a todos, porque el bien común tiene que ver con todos, necesitamos obviamente estar en esos cargos públicos de decisiones y también participar en los canales de participación que tiene la ciudadanía para, por ejemplo, el presupuesto participativo. Es un canal, Janet, por ejemplo. Perdóname, ¿no? que te corte, porque ahí justo te quiero decir algo. ¿Por qué ahora hablamos tanto de política, como tú dices, ¿no? Y todo el mundo dice lo mismo y se mezcla? Porque estamos en una crisis que ha hecho ver que no basta el crecimiento económico. Pero por 30 años, Janet, de 1991, cuando Fujimori se afirma en el poder, porque en ese momento se había caído el muro de Berlín, eso fue una casualidad, ¿no?
Fujimori ganó una elección en abril del 90. Ajá. En octubre del 89, 6 meses antes, se había caído el muro de Berlín que dividía la capital de Alemania. ¿Y eso qué significó? Que el comunismo, lo que se decía el comunismo en el mundo, que en realidad era una dictadura de los altos funcionarios del partido, se derrumbó. Entonces, mitad del mundo donde no entraba el capital privado, entró, y entró al Perú. Y entonces tuvimos un crecimiento económico real. Fujimori ayudó a sacar de la crisis al Perú. La gente no es loca. Para entender la política tienes que entender a todos. Correcto. Y el fujimorismo expresa lo que ocurrió en ese momento. ¿No? Que en ese momento, con Alan García, habíamos tenido una hiperinflación total, los precios se habían ido por las nubes de los alimentos y teníamos Sendero Luminoso y una violencia feroz también de la Fuerza Armada, pero sobre todo el terrorismo. Y con Fujimori salimos de eso. Pero al salir de eso, en todo el mundo hubo años de crecimiento económico. Entonces la gente dijo, uy, qué bien, ¿no es cierto? Como ahí la dictadura de Fujimori vino muy bien, porque Fujimori dijo, los políticos han fracasado. Yo no soy político, fíjate. Sí, sí. Dijo, yo soy un gerente, no soy un político. Y quizás sin saberlo, dijo una barbaridad, pero que es una barbaridad repetida en todos los idiomas del mundo por los que tienen poder económico. Para los que tienen poder económico, la política es una cosa secundaria porque los políticos son demagogos, mienten y son ladrones. Pero los bienes que se producen son de los privados. Y si no hay una autoridad pública que redistribuya, los privados se hacen supermillonarios, algunos, por supuesto, pero hacen funcionar la economía. Estamos ante un problema moral muy importante. Por eso es importante la palabra del Papa. El Papa entra en política como nunca ha entrado, pero no a un partido. Así es, sí, sí, correcto. Entra a decir lo que estamos diciendo. La política es fundamental, la política tiene que ser ética. El mundo está mal. Ojo, ¿no? Aquí estamos muy absortos naturalmente porque es muy importante el debate actual de cómo va a gobernar Pedro Castillo, si lo va a hacer bien, si se le va a permitir hacer su programa y si él va a corregir los malos nombramientos. Todo eso es muy importante. Pero si no hay mayor justicia social en el mundo, el Perú no va a poder lograr sus objetivos. Entonces, ahora lo que se nos está invitando es a una conversión personal, pero no porque te vuelves santito solamente, sino porque comprendes la raíz de los problemas, te metes en los problemas sociales, te educas. Ese es el proyecto de vida distinto que plantea Francisco en ese documento, y eso es por donde tenemos que ir, es decir, la hemos pasado, entre comillas, bien, ¿no? Soñando con que todos nos podríamos ir a una playa de Miami o de las Bahamas o de alguna de esas islas bonitas. Y eso es falso, no lo podemos hacer. Los millonarios, supermillonarios están pensando ahora en irse a Marte, porque la Tierra está destruida. Esto no son palabras. Esto se gasta millones ahora en buscar cómo nos salimos del planeta. Sí. No sé si correcto. Estamos ante un problema mundial gravísimo, porque se ha perdido lo que tú decías, ¿no? La responsabilidad ética del gobernante. Y hay que reconocer que hace Rolando, años mira, estamos había ya más casi conciencia. Estamos ya casi por terminar, pero me gustaría volver a algo fundamental que tú nos decías, ¿no? O sea, lo económico pareciera, ¿no? Las fuerzas económicas no pareciera, es real, casi nos llevan a desaparecer el tema político, como que la política no tiene mayor importancia. Entonces, a través de todo lo que estamos conversando en este diálogo, nos damos cuenta que nuestra responsabilidad ética
personal y de los movimientos, de las organizaciones, es que no desaparezca la política, que no nos confundamos, que no pensemos que que ya el bienestar económico hace que no necesitamos preocuparnos por la convivencia de todos, por el bien común de todos. Pero aquí quería preguntarte una cosa, porque tú acabas de decir, nos tenemos que educar, nos tenemos que formar. ¿Cómo articulas o cómo vinculas esa mayor conciencia política de los ciudadanos, de los gobernantes, de los que nos representan, con esa formación política? Que hace muchos años también hablamos la necesidad de la formación política. ¿Cómo nos formamos políticamente en este nuevo contexto? Es un reto tremendo y yo creo que ahí hay que aprovechar de esta crisis para meternos a seguir lo que está pasando, pero no solo con sectarismo. Yo creo que es muy importante que el gobierno de Castillo sea un gobierno que sea respetado por los grupos de poder más poderosos, más importantes del Perú, pero creo que lo más importante es lo que estamos diciendo, es que todos nos demos cuenta que nos estamos yendo al diablo si es que creemos que la política no importa, porque si creemos que la política no importa, quiere decir que no nos importa quién gobierna, que no nos importa quién es el más fuerte. Y si el más fuerte no tiene control, va a hacer las cosas para sí mismo. O sea, en ese sentido el cristianismo no es puritano, es muy realista. O sea, sabemos que un grupo de poder, si no tiene control, si no tiene competencia en el mercado y si no tiene un gobierno que regule, va a subir los precios y va a hacer lo que quiere porque no tiene competencia. ¿Ya? Entonces, necesitamos esa educación, ¿cómo hacerla? Yo creo que en este momento la gran lección es meternos, pero en serio, a leer. Hay que leer los editoriales de los periódicos, hay que buscar buena información, hay que tratar de entender. Y luego lo otro es que necesitamos una campaña, digamos, en donde yo estoy apostando a qué se puede hacer con las universidades, con las iglesias. Porque esta educación que tú dices es un proceso como de que tenemos que liberarnos del lavado de cerebro que nos han hecho durante 30 años. Correcto. En la práctica, con respaldo práctico, porque la economía creció. Es bueno que la economía crezca, es necesario que la economía crezca. Por eso el error que el gobierno puede cometer, el actual gobierno de Castillo, es pensar que, por ejemplo, ¿no?, puede estatizar, ¿no?, y el Estado puede tener dinero y técnicos para sacar adelante las grandes inversiones. No los tiene. Hay que en eso ser muy realista. Necesitamos la combinación de economía productiva, eficaz, que esté orientada a atender las necesidades de alimentación, de salud, y política que regule y que gobierne, pero la que gobierna tiene que ser la política. Necesitamos mucha formación política. Necesitamos limpiarnos de un lavado de cerebro que nos han hecho en 30 años diciéndonos que preocúpate de lo tuyo y no te preocupes de los demás. En el fondo yo creo que hay un dilema moral, es ética o solidaridad, si quieres, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí estamos. Lo que tú estás diciendo me parece fundamental, ¿no? O sea, este lavado que nos han hecho durante tantos años, donde pareciera que lo tuyo, los intereses personales, que tú vas a sobrevivir en esta ¿cómo se dice?, en esta situación de crisis, saliendo solo con tu esfuerzo personal y cuidando tus intereses personales y donde ciudadanía pues es consumo, donde el poder pues lo tienen otros y tú pues no te interesas por el bien común. Entonces, yo creo que cuando tú nos dices de que la encíclica, pues el Papa tiene
de una manera tan clara y nos pone qué es la mejor política que tenemos que hacer, pues es formarnos en la práctica, como tú nos dices, formarnos en la práctica donde estamos y formarnos informándonos y buscando aquello que nos permita de verdad, lo que tú decías, ¿no? Tener claridad, tener la posibilidad de actuar con otros y participar en esas decisiones políticas. O sea, yo creo que de verdad, Rolando, nos has aclarado, nos has clarificado qué significa no solo saber política, sino hacer política. ¿Tendrías algunas palabras para poder cerrar este espacio que tenemos de diálogo? Bueno, muchísimas gracias, Janet. Y, a ver, sí, diría que así como yo dije antes que las organizaciones de protesta, los sindicatos, los movimientos sociales son muy importantes, pero son insuficientes, yo diría que entonces lo primero que hay que hacer es fortalecer esos movimientos y esas organizaciones, y no solo las sindicales, ¿no? Por ejemplo, las del el paisanaje, las organizaciones provincianas, departamentales, regionales, porque necesitamos muchas formas de representación, las organizaciones femeninas, ¿no? Las de los profesionales. Necesitamos una sociedad no de átomos, ¿no? Sino organizada. Y lo último, pero necesitamos que haya, yo te diría, grandes partidos, no partidos pequeñitos de unos cuantos dirigentes. Necesitamos que en un país tan complicado como el Perú tengamos pues a lo más como 3 grandes, ¿no? Fuerzas, para que de esa manera haya canales para que a la política, a la maquinaria de la política que decía, a la toma de decisiones lleguen los intereses de los campesinos, de los olvidados. Y por eso es tan importante la figura de Pedro Castillo, porque viene de allí. Es muy bueno, pero es muy bueno no solo pues para Perú Libre. Hay que reconocer que con toda su mediocridad, el Estado peruano ha sido capaz de organizar unas elecciones y de darle el triunfo al que ganó solo por 40.000 votos. Y se lo ha dado. Es decir, tenemos una organización muy débil, pero que funciona. Hay que cuidarla. Porque si tú le das de papazos para mejorarla, mejorar también requiere mucho cuidado. Creo que en eso todos instintivamente estamos en muy buen momento para hacer las cosas bien en el Perú. Ojalá que no desaprovechemos. Ay, Rolando, realmente ¿cómo se dice? Como dicen, una clase magistral cuando decimos en la universidad, pero me parece magistral no tanto por la intelectualidad, sino por la practicidad. O sea, habernos hecho a lo largo de esta entrevista la posibilidad de aterrizar qué es política, cómo hacer política. Encima terminas invitándonos, creo que a todos los que nos están escuchando y viendo, nos invitas a que tengamos el coraje de formarnos políticamente, no solo para el hoy, sino para el futuro que viene. ¿Por qué? Porque necesitamos participar de ese espacio público, de las tomas de decisiones, de cualquier espacio donde estemos, pero con mucha más conciencia política, pero con mucha más formación política, ¿no? Entonces, de verdad, Rolando, un placer, ha sido realmente un privilegio tenerte, desentrañando esto que es un desafío para nosotros, porque la política más que nunca está vigente hoy y está en las manos de todos nosotros para poder cuidar lo que es de todos, el bien común de todos. Muchas gracias, Rolando. Espero que Resucita Perú pueda seguir adelante con este programa que tienen ustedes y que este programa crezca, se desarrolle y sea parte de esa nueva forma
de enseñar y de practicar una buena política. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rolando. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad con certeza. Ok, a tus órdenes. Chao. Gracias, chao, Rolando. Bueno, hemos tenido una espectacular entrevista porque nos ha hecho aterrizar tantas cosas que creo que tenemos o que sabemos, pero que alguna vez no hemos sabido conjugar tantas palabras entre política, poder popular, políticas públicas, espacio público, espacio privado, y hemos podido tener a lo largo de esta larga entrevista, que tendremos ocasión de escucharla, pero que para el programa vamos a extraer solo 10 minutos, de poder no solo instruirnos a nivel de las ideas, sino también de los afectos, ¿no? ¿Y para qué? Para que podamos continuar modificando esa práctica en el cotidiano de poder articular y poder vivir una política en la vida cotidiana.